Derecho ecológico. Tiene sus inicios en los llamados partidos verdes y diversas organizaciones no gubernamentales que comienzan a tomar conciencia sobre el daño causado al entorno y las graves consecuencias que esto ha producido en el equilibrio ambiental. ¿Qué es el derecho ecológico? El derecho ecológico o ambiental es una rama del derecho social constituida por un conjunto de normas jurídicas que tratan de prevenir, proteger el ambiente y los recursos naturales, mediante el control de la actividad humana para lograr un uso y aprovechamiento racional de dichos recursos. Características y principios del derecho ecológico. Humanitarismo y universalidad. Las normativas tendrán que referirse a la salvaguarda de un bien mundial, como lo es la vida en su totalidad, buscando mejorar la calidad de vida tanto de las generaciones actuales como futuras. Está orientado a todos los seres vivos. Se enfoca en las regulaciones que protegen los ecosistemas y los seres vivos residentes en ellos. No solo protege el medio ambiente, sino que resguarda toda la vida en los diferentes ecosistemas. Por eso es que no se denomina derecho medioambiental, sino ecológico, porque no protege el entorno de vida de una sola especie como la humana, sino de todas. Normas técnicas. Está regido por los conceptos científicos de las diferentes disciplinas que constituye el derecho. Las leyes del derecho constitucional mexicano tienen incluida la defensa ambiental desde 1917, cuando en el artículo 27 se agrega el tema de la preservación de los recursos naturales. En 1987 se concreta la reforma ecológica. En 1971 se regían las normas por el derecho a la salud, para certificar así la sobrevivencia y seguridad del ser humano. Por tal razón se expidió la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental, dando facultades al Consejo General de Salubridad para dictaminar las medidas correspondientes. Para poder garantizar el predominio del interés social en el mandato de un ambiente sano y limpio, en 1982 se dio peso penal a la Ley de Protección al Ambiente. La Constitución de 1999 indica en su artículo 4 el principio de resguardar un medio ambiente apropiado para que toda persona pueda disfrutar de bienestar. Por otro lado, el artículo 25 establece el concepto de sostenible, instaurando así la base constitucional para el desarrollo sustentable. De los artículos 25, 73, 115 y 124, surgieron normativas para regular la conducta humana con respecto a los ecosistemas, estableciendo la competencia de los gobiernos regionales en el tema ecológico. Algunas de las principales leyes ecológicas en México son equilibrio ecológico y protección al ambiente, desarrollo forestal sustentable, aguas nacionales, desarrollo rural sustentable, entre otros. Importancia del derecho ecológico en el desarrollo de México. No debemos perder de vista que mejorar el ambiente en el que se desarrolla la vida humana es mejorar su calidad, cuidar y aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales. Es preservar la base material del desarrollo nacional para las generaciones futuras. Podemos afirmar que la protección del ambiente es una de las prioridades de nuestro desarrollo. Además, es un requisito impostergable para la vialidad del proceso de modernización en los campos económico y social. Por su dimensión y complejidad, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente no puede ni debe recaer en la responsabilidad exclusiva del Estado. Es eminentemente social y exige una amplia concertación. En este orden de ideas, el Gobierno de la República debe continuar promoviendo e impulsando la participación de los diversos sectores de la sociedad en las acciones que se emprendan para abatir los altos índices de contaminación de aire, agua y suelo. No debemos perder de vista que solucionar el problema de la contaminación del aire, agua y suelo no significa sacrificar el desarrollo económico y social de nuestro país. Las disposiciones de este nuevo derecho deben procurar la incorporación de la variable ambiental en todas aquellas actividades o uso y destino de bienes que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daños al ambiente, pues debemos partir de la premisa de que la mejor solución ecológica debe ser también la mejor solución económica.
O dicho de otro modo, debemos encaminar nuestro esfuerzo para que México continúe por las vías del progreso y del avance tecnológico sin deteriorar al medio. Sentado en lo anterior, debemos señalar que entre los grandes y muy variados problemas que hoy día aquejan a México, destacan uno que por su importancia y trascendencia resulta apremiante contrarrestar, y que es el relativo a la contaminación. Por su parte, debemos considerar que es imposible suprimir las causas que la generan, pero por otra, es no solo posible sino necesario sujetar las actividades humanas a una serie de limitaciones o de restricciones que impidan los efectos nocivos de dicha actividad sobre nuestros ecosistemas, la flora, la fauna, los recursos naturales, etc., a través de las normas de derecho ecológico. Para alcanzar estas metas se necesita madurez social y antes, por supuesto, madurez política. Madurez social que no es sino fomentar una educación ecológica que nos permita reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza. Madurez política. En cuanto a la voluntad de nuestros gobernantes para emprender diversas acciones ecológicas bajo los principios enunciados en la ley, cuyo objetivo fundamental es unificar criterios, lineamientos, políticas y estrategias de materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Primeramente tenemos la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Esta fue promulgada el 11 de marzo de 1971 y su reglamento se dividía en 9 capítulos, los cuales en total recogen 77 artículos a los que se unen 5 artículos transitorios adicionales. Este reglamento era de observancia general en toda la República y tenía por objeto proveer en la esfera administrativa a la observancia de la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental en lo que se refiere a la prevención y control de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos provenientes de fuentes artificiales. La aplicación de este reglamento competía al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación en su caso con la Secretaría de Industria y Comercio. A cada uno de los 9 capítulos que conforman este reglamento les corresponde un tema o rubro diferente. En el capítulo 1, que va del artículo 1 al 9, encontramos las disposiciones generales. En el capítulo 2, que va del artículo 10 al 42, encontramos todo lo relacionado con la emisión de ruidos. En el capítulo 3, que va del artículo 43 al 47, encontramos las medidas de orientación y educación. En el capítulo 4, que va del artículo 48 al 59, encontramos todo lo referente a la vigilancia e inspección. En el capítulo 5, que va del artículo 60 al 63, encontramos las sanciones. En el capítulo 6, que va del artículo 64 al 66, encontramos los procedimientos para aplicar dichas sanciones. En el capítulo 7, que va del artículo 67 al 71, encontramos los recursos administrativos de inconformidad. En el capítulo 8, que va del artículo 72 al 75, encontramos la acción popular y finalmente en el capítulo 9, que va del artículo 76 al 77, encontramos todas las definiciones. La vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones estaba a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, directamente o a través de los servicios coordinados de salud pública en los estados. Esta ley tenía como finalidades fundamentales contribuir a la protección de la salud pública y evitar la degradación de los sistemas ecológicos en detrimento de la economía nacional, es decir, que se buscaba darle prioridad a la prevención de la degradación de los sistemas ecológicos antes que al bienestar de la economía nacional. Asimismo, en este ordenamiento legal se incluía al ruido entre los contaminantes que podrían alterar o modificar las características del ambiente, perjudicando así la salud y el bienestar humano. Esto debido a que el incremento de diversas actividades económicas, principalmente las relacionadas con industrias y transportes, así como el crecimiento acelerado de los centros urbanos en el territorio nacional, habían traído como consecuencia un aumento en la contaminación del ambiente, originada por una emisión constante de ruidos. Además, según varios estudios que habían sido realizados, ponían de manifiesto que el ruido afecta al ser humano al interferir con el descanso, la comunicación, el aprendizaje, la ejecución del trabajo y en general con el bienestar humano, además de producir alteraciones psicológicas tales como angustia, irritabilidad y aún cambios de la personalidad y lesiones, que varían desde la disminución de la agudeza auditiva hasta la sordera. Es por lo anteriormente mencionado que era necesario regular adecuadamente la emisión de ruidos y evitar de esa manera las consecuencias adversas que podía producir. En relación con lo anterior, tenemos la Ley Federal de Protección al Ambiente, ya que para garantizar el imperio del interés público y social en la procuración de un ambiente limpio y sano, se dio peso punitivo a la Ley Federal de Protección al Ambiente el 22 de diciembre de 1981 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el 11 de enero de 1982.
Posteriormente entró en vigor 30 días después de su publicación en este último. Esta ley se encargaba de sustituir el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica originada por la emisión de humos y polvos, también el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas y el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos. Esta Ley Federal de Protección al Ambiente se compone de 13 capítulos, los cuales recogen 78 artículos en su totalidad y adicionalmente se le unen 3 artículos transitorios. Además, su aplicación le competía al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como al Consejo de Salubridad General. Las disposiciones de esta ley regían en todo el territorio nacional, eran de orden público e interés social, y tenían por objeto la protección, el mejoramiento, la conservación y la restauración del ambiente, así como la prevención y el control de la contaminación que lo afectase. Como ya mencionamos, esta ley se divide en 13 capítulos, a los cuales les compete un tema diferente. El capítulo primero, que va del artículo 1 al 16, es de las disposiciones generales. El capítulo segundo, que va del artículo 17 al 20, es de la protección atmosférica. El capítulo tercero, que va del artículo 21 al 28, es de la protección de las aguas. El capítulo cuarto, que va del artículo 29 al 33, es de la protección del medio marino. El capítulo quinto, que va del artículo 34 al 40, es de la protección de los suelos. El capítulo sexto, que va del artículo 39 al 41, es de la protección del ambiente por efectos de energía térmica, ruido y vibraciones. El capítulo séptimo, que va del artículo 42 al 45, es de la protección de los alimentos y bebidas por efectos del medio ambiente. El capítulo octavo, que va del artículo 46 al 51, es de la protección del ambiente por efectos de radiaciones ionizantes. El capítulo noveno, que va del artículo 52 al 53, es de la inspección y la vigilancia. El capítulo décimo, que va del artículo 54 al 63, es de las medidas de seguridad y sanciones. El capítulo 11, que va del artículo 64 al 70, es del recurso de inconformidad. El capítulo 12, que va del artículo 71 al 75, es de la acción popular. Y finalmente el capítulo 13, que va del artículo 76 al 78, es de todo lo referente a los delitos. Asimismo, eran supletorios de esta ley el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos en materia de suelos, subsuelos, aguas, aire y flora y fauna. Igualmente, eran motivo de prevención y control por parte del Ejecutivo Federal los contaminantes y sus causas, cualquiera que fuera su procedencia u origen, que en forma directa o indirecta dañara o degradara los ecosistemas y la salud de la población. Además de la implementación de leyes que protejan al medio ambiente, se han modificado algunos artículos de la Constitución Política, entre ellos los artículos 27 y 73 constitucionales. En el caso del artículo 27, es el párrafo tercero el que más se destaca por sus reformas para la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, es importante mencionar que el 10 de enero de 1934 ocurrió la primera reforma del artículo 27 que incorporó este tema y consagró el principio de la función social de la propiedad. Retomando ahora sí las reformas del tercer párrafo de este artículo, la primera se decretó el 6 de febrero de 1976, la segunda el 10 de agosto de 1987 y la tercera y última el 6 de enero de 1992. En resumen, este párrafo menciona que la nación tendrá el derecho de imponer y regular a la propiedad privada en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana, para lo cual se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos y reservas de tierras, aguas y bosques, con el objeto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Por otro lado, el artículo 73 antes mencionado también ha tenido adiciones y reformas en distintas ocasiones para regular la conducta humana y social frente a los recursos naturales y ecosistemas, así como establecer la competencia y participación de los gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental. Como ejemplo de esto, el 6 de julio de 1971 se dio el decreto por el que se adiciona y reforma la base cuarta a la fracción 16 del artículo 73. Esta base menciona que las medidas que el Congreso haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
Un último ejemplo es la fracción 29G que se adiciona al artículo 73 constitucional el 10 de agosto de 1987. Esta fracción menciona que el Congreso tiene la facultad para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. La fracción antes mencionada fue reformada el 29 de enero de 2016 mediante el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Actualmente la fracción expresa que el Congreso tiene la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y en su caso de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Para fortalecer el derecho ecológico a lo largo de la historia en México, como se ha mencionado antes, se han ido adicionando o reformando algunos artículos, fracciones o bases de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero también se han implementado una serie de leyes que son las que actualmente nos rigen. En este sentido, ahora toca el turno hablar sobre una de estas leyes, la cual es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta fue aprobada por el Congreso de la Unión en 1987 y se promulgó el 28 de enero de 1988. La última reforma y modificación ocurrió el 21 de octubre de 2021. La ley consta de 6 títulos, 204 artículos y 4 artículos transitatorios. El título primero de la ley se divide en 5 capítulos, abarca de los artículos 1 al 43, trata sobre las disposiciones generales de la ley. El título segundo se divide en 3 capítulos, abarca de los artículos 44 al 87 bis segundo y habla sobre la biodiversidad. El título tercero se divide también en 3 capítulos, abarcando del artículo 88 al artículo 109. Habla sobre el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. El título cuarto se divide en 7 capítulos y abarca del artículo 109 bis al 156 y habla sobre la protección al ambiente. El título quinto se divide en 2 capítulos, abarca los artículos 157 al 159 bis sexto y explica la correcta participación social y la información ambiental. El sexto y último título se divide en 7 capítulos, abarca del artículo 160 al 204 y explica las medidas de control, seguridad y sanciones para la aplicación de esta ley. Esta ley, a partir de su aplicación, estableció líneas generales para lograr la coordinación interinstitucional de los 3 ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, en materia ecológica. Las disposiciones de la ley son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sostenible y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas, el aprovechamiento sustentable, la preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles. La obtención económica y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, la preservación y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, y garantiza la participación responsable de las personas en forma individual o colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. La complementación con otras leyes. Cierto es que en cuanto a la naturaleza jurídica de la anterior Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entendemos que este es un ordenamiento amplio que coexiste y se complementa con otras leyes que regulan o se relacionan con el equilibrio ecológico del ambiente, como es el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación
el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal corresponden a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. O bien, la Ley General de Asentamientos Humanos, que fomenta y regula la protección y mantenimiento del equilibrio ecológico en las zonas de servicios ambientales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente en los centros de población, incluyendo la calidad del aire y la protección de la atmósfera. O asimismo, la Ley General de Vida Silvestre, cuyo objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. También tendremos a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que tiene por objeto regular y promover la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de vegetales. O bien, la Ley de Aguas Nacionales, que fundamentan las medidas necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa a las generaciones futuras ni ponga en riesgo el equilibrio de los ecosistemas. Además de otras leyes como la Ley Federal del Mar, con objetivos como el prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, o bien la Ley General de Bienes Nacionales o la Ley General de Salud, entre otras. Todo esto justificándose en virtud de la gran dispersión de disposiciones en la materia, por lo que la ley ecológica prevé su reagrupamiento y coordinación, otorgando la participación que, en su caso, corresponda a las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, toda vez que las acciones ecológicas establecen puntos de contacto con casi todas las dependencias y entidades. Además, delimita el campo de actuación de las autoridades estatales y municipales y promueve la participación corresponsable de la sociedad en la materia. Con todo esto, no está de más mencionar al Código Penal Federal, sobre el cual el 13 de diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal Federal para incluir el título 25º, capítulo único, delitos ambientales, y que con el paso del tiempo y demás reformas, este título se conformó de un total de 5 capítulos relativos a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Empezaremos teniendo en el capítulo primero los referidos a las actividades tecnológicas y peligrosas con los artículos 414, 415 y 416, en los cuales se pena determinadas actividades que pongan en riesgo o dañen a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente. En el capítulo segundo, referido a la biodiversidad con los artículos 417, 418, 419, 419 bis, 420 y 420 bis, en los cuales se pena a quien introduzca al territorio nacional flora o fauna silvestre que porten enfermedad contagiosa que ponga en riesgo a la flora, a la fauna, a los recursos naturales o a los ecosistemas, así como a quien desmonte o destruya la vegetación natural, dañe árboles o cambie el uso del suelo forestal, además de actividades relacionadas al uso de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales, como actividades que involucren peleas entre 2 o más perros para fines recreativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole, como asimismo de actividades que comprometan o dañen a la flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas. En el capítulo tercero, referido a la bioseguridad con el artículo 420 ter, en el cual se va a penar a las actividades con respecto a algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente a los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.
En el capítulo 4, referido a delitos contra la gestión ambiental con el artículo 420 quater, en el cual se va a penar aquellas actividades con cualquier residuo considerado peligroso, además de actividades que tengan el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal, así como de faltar a la verdad provocando daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. Y finalmente tendremos el capítulo 5, referido a las disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente con los artículos 421, 422 y 423, en los cuales se pena y se establecen distintas medidas de seguridad, como la reparación y la compensación del daño al ambiente, la suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, la reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre a los hábitats de que fueron sustraídos, así como a los amenazados o en peligro de extinción al país de origen, además de la inhabilitación cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público. Importancia del cumplimiento de estas leyes actualmente y con respecto a las generaciones futuras. El medio ambiente es uno de los factores más importantes, por no decir el más importante, para la vida en este planeta. Y no solo estoy hablando de la vida humana, sino también de la vida animal, puesto que es todo aquello que se ha utilizado a nuestro favor desde un inicio para poder evolucionar hasta el punto en el que nos encontramos actualmente. Pero el utilizar estos recursos llegó a un punto en el cual los sobreexplotamos y los descuidamos demasiado, provocando daños que pueden llegar a ser irreparables y provocar que la vida termine. Pero para evitar esto, están las leyes de protección ambiental para cuidar e intentar restablecer lo más posible el medio ambiente. Pero no es tan fácil solo como decretar las leyes y ya está, sino que todos tenemos que colaborar para que éstas tengan eficiencia. Los seres humanos hemos llegado a un punto sin retorno en cuanto a daño ambiental causado, ya sea por la explotación de recursos naturales para la creación de nueva tecnología y seguir obteniendo conocimientos, o ya sea para crear productos de ocio que simplemente sirven para entretenernos y nada más. Todo esto ha hecho que la temperatura de nuestro planeta comience a subir por culpa de los gases de efecto invernadero. También hemos extinguido muchas especies de animales solamente para venderlos. Hemos contaminado el agua arrojándole basura simplemente por la flojera de movernos y colocarla en su sitio. Pero todas estas cosas provocarán que llegue un punto en el que la vida simplemente no pueda seguir en este planeta. Por eso es muy importante que todos colaboremos con el cumplimiento de las leyes y normas que están destinadas a proteger y restaurar el medio ambiente, porque volver hacia atrás en los antiguos modos de vivir ya no es una opción, y seguir como vamos actualmente cerrando los ojos para no ver el daño causado a la vida tampoco es una opción. Tenemos que cuidar el medio ambiente para que las generaciones futuras puedan tener una vida feliz y plena y que este planeta no llegue a su fin. Ejemplos de los logros que se han conseguido con estas leyes. ¿En verdad funcionan? En los últimos 5 años y medio, México logró consolidar su liderazgo a nivel internacional por su compromiso de combatir el cambio climático y de conservar su riqueza natural. El sector ambiental ha cumplido con la meta de mover a México, de transformarlo y no solamente de administrarlo. Y dentro de las acciones realizadas por el gobierno de la República está que se triplicó la superficie resguardada al pasar de 176 áreas naturales protegidas en 2012 a 182 áreas protegidas en 2017, con lo que ya suma 91 millones de hectáreas, 70 millones siendo marinas y 21 millones siendo terrestres. Dichas áreas decretadas son la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano
islas del Pacífico de la península de Baja California, Pacífico Mexicano Profundo y Sierra de Tamaulipas, así como las áreas de protección de flora y fauna Bavispe y Cerro Mojinora, además de que se logró superar la meta de proteger el 10% de la superficie marina establecida en la cumbre de Aichi al llegar al 23%. De igual manera, la acuacultura ha crecido 16% en los últimos 5 años y se han mejorado las prácticas pesqueras. También se promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se firmaron 10 decretos de reserva de agua, entre otros derechos de protección a especies en peligro de extinción, como es el caso de la vaquita marina y la mariposa monarca. En materia de cambio climático, nuestro México está posicionado como un actor muy importante porque no solamente ha pedido a los países ser más ambiciosos en sus objetivos de planteamientos de acuerdos de París, sino ha actuado con el ejemplo. En la administración del presidente Peña Nieto se incrementó en 50% la participación de energías renovables, gracias, en gran medida, a la reforma energética, demostrándole al mundo que somos una nación petrolera en vías de desarrollo, que también puede ser responsable. Hacer inversiones en proyectos verdes y seguir creciendo al mismo tiempo la generación de alimentos en nuestro país. Todos estos logros irán más allá de nuestra generación y que forman parte del gran legado de su administración, la cual permite armonizar, sincronizar y articular los esfuerzos en políticas públicas entre las instituciones responsables de la preserva de nuestros recursos naturales.